Mi vida, mi vida, Mm. ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 6 de octubre de 2016. Juventud saludable es el tema del mes y en la semana nuestro tema es antes de morir. Se trata de principios para vivir a plenitud. Les leo una porción más del capítulo 12 del Eclesiastés. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 9 al 14. Este es el fin del Eclesiastés. Este pasaje no lo habíamos leído, no estaba incluido en los textos que leímos anteriormente. Es el final del Eclesiastés y es la culminación de una exhortación a vivir. En estos últimos versículos encontramos tres principios más para vivir a plenitud. Este es el primero de estos tres últimos principios. Vivamos con enfoque. El pasaje describe al predicador, el Eclesiastés, eso es lo que significa Eclesiastés, esforzándose en enseñarnos. Cada proverbio, enseñanza, declaración e historia de todo el libro fue construida o construido para hacernos oír, reflexionar y vivir principios que nos permiten vivir de verdad. Vivir a tiempo, vivir a plenitud, vivir antes de morir. Entre las cosas que nos dice podemos decir que vivir es cuestión de enfoque. No podemos vivir al ahí se va como el borras, así nomás, porque nacimos. No es adecuado dejarnos llevar solo por la corriente. Es peligroso solo existir porque la sangre no circula por el cuerpo. Es necesario entonces tener un proyecto, un propósito, metas, estrategias, tener un código de vida, valores y principios por los cuales vivir, y es indispensable tener a alguien en quien creer, a quien acudir en medio de las luchas y por quien seguir adelante. No tener estas cosas es vivir desenfocados, sin visión, sin esperanza de triunfar. De eso nos habla el Eclesiastés. Miren, les leo una vez más algunas de las porciones del pasaje. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y estos conceptos, rectamente, palabras de verdad, nos habla de propósito, nos habla de enseñanzas que nos guían en una dirección determinada. En el idioma original que fue escrito este texto bíblico, estas palabras tienen que ver con camino, tienen que ver con proyección de la vida. Así es que Dios nos provee de enseñanzas claras, prácticas, pertinentes para vivir. Sigue diciendo, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, que Dios nos desafía a enfocarnos en la verdadera vida, y lo hace por medio de sus siervos. Aquí menciona la palabra pastor. Un servidor es pastor, pero Dios tiene muchos otros siervos, maestros, profetas, evangelistas, gente que nos enseña. Nuestros padres, nuestros mayores nos enseñan cosas y Dios los usa para que nos enfoquemos en la vida verdadera. Sigue diciendo el texto, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dios nos insta a enfocarnos en la vida más que en las cosas que rodean la vida. Hay que decirlo, este pasaje no condena el escribir libros ni estudiar mucho. Más bien nos dice que de qué sirve ser un erudito y famoso escritor si dejamos de vivir. ¿De qué sirve estar encerrados todo el día estudiando, quemándonos las pestañas, desvelándolo hasta no sé qué horas de la noche, sin vivir, sin
sin experimentar la vida maravillosa que Dios nos ha dado. Es lo que dice el pasaje. Salomón era un hombre sabio, leía muchísimo y por supuesto que estudiaba muchísimo y escribió muchos libros. Así es que no está condenándose a sí mismo, está condenando el hecho de sobrevalorar esa tarea por encima de la vida misma. Esto nos recuerda a esa gente famosa que vive infeliz, a esos hombres millonarios que viven amargados, a esos artistas que tienen que drogarse para no quitarse la vida porque han conseguido cosas, han conseguido logros humanos, pero no han conseguido vivir de verdad. De eso está hablando este pasaje. Y finalmente dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El enfoque principal de la vida es vivir en comunión con Dios. Sin ese enfoque, sin esa clave de vivir en comunión con Dios, estamos desenfocados. Y en todos los sentidos desenfocados, en el sentido de que no le tiramos a ningún lado, en el sentido de que no apuntamos hacia ninguna dirección y en el sentido de que no vemos bien, porque estamos desenfocados. Vivir es cuestión de enfoques. Déjenme les cuento una historia que tal vez nos ayuda a ilustrar y a entender esto. Una mujer estaba harta de que su esposo se fuera cada año por una semana entera a cazar venados con sus amigotes, decía ella. Así que decidió que iría con ellos. El esposo, como no quería llevarla, le retó a una competencia de tiro al blanco con rifle como condición. Ella le dijo, yo voy a ir contigo, ¿por qué se divierten tanto? ¿Qué hacen tanto allá esa semana? Pues somos hombres, yo voy con usted, eres mujer, no sabes tirar un rifle, pues voy a aprenderle. Y él la retó, le puso esa condición, una competencia a tiro al blanco. Pero la mujer practicó mucho y le ganó la apuesta, así que la tuvo que llevar. Salió buena para tirar, donde ponía el ojo, ponía la bala. Y la tuvo que llevar a la cacería. Digamos que salió buena para disparar. El hombre estaba desconcertado y humillado. ¿Qué iban a decir sus amigos? Nadie lleva a su esposa. Así que se puso de acuerdo con sus cuates para hacerle la vida imposible a la esposa y que esa fuera la última vez que quisiera ir con ellos. Y esto fue lo que le dijeron a la esposa. Un buen cazador debe dormir colgado de un árbol en una bolsa de dormir y esperar a los venados, sin importar el frío y la escarcha de la noche. El primero en hacer un tiro que da en el blanco es el mejor cazador de la temporada. Así que hay que estar listos, le dijeron a la mujer. Le informaron además que en un cierto clarito del bosque, un lugar sin árboles, frente a un significativo árbol muy grande, había un pasto que los venados venían a comer muy de mañana. Y la mujer pues entendió todo lo que le dijeron, aprendió todo lo que le dijeron respecto a las técnicas de la cacería. Mientras el esposo y sus amigotes se fueron a la cabaña a jugar dominó al calor de una chimenea, porque todo lo que le dijeron era mentira, la mujer se quedó colgando de un árbol sin sospechar la trampa. Por la mañana, mientras todos aún dormían, se escuchó un primer disparo, ¡pam!, que los despertó a todos. Después un segundo disparo, ¡bum! Se levantaron de inmediato y se dieron cuenta que todos estaban ahí, nadie faltaba. ¿Quién habría disparado? Tu mujer, le dijeron. Corrieron al bosque y encontraron a la mujer discutiendo con un vaquero que le decía, está bien, señora, usted le disparó y usted lo mató, tiene razón, pero déjeme que le quite la montura porque era mi caballo. Podemos decir, esta historia nos enseña lo siguiente, podemos decir que hay que saber tirar, pero hay que saber a qué le tiramos, hay que saber a qué tirarle. Dicho de acuerdo a nuestro estudio, debemos vivir, pero debemos saber por qué vivir. Debemos comer, estudiar, trabajar, hacer cosas, pero debemos saber por qué lo hacemos. Eso es vivir con enfoque. Y no hay otra manera de encontrar el enfoque que conociendo a Dios, caminando con Él, andando de su mano. Y por supuesto que su palabra, y por supuesto que su iglesia, su pueblo que estudia su palabra, son instrumentos de Dios para guiarnos. Por eso dice el pasaje que como clavos hincados son las enseñanzas de un pastor en las congregaciones. Dios ha puesto pastores, personas que nos ministran para guiarnos, para enfocarnos en la vida. Así que, queridos hermanos y amigos, debemos vivir, pero debemos saber por qué vivir. Vivir es cuestión de enfoque. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrarlo el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta pronto.